Saludos, sean bienvenidos al tema 5 del módulo 1 del curso de Estadística Inferencial. Este tema se denomina distribución de los datos y distribución muestral. Mi nombre es Rafael Hernández y comencemos con la clase. Bien, aquí vamos a ver, en esta clase se va a ver la diferencia que hay entre la distribución de los datos y la distribución muestral. La distribución de los datos se refiere a la forma en que los datos se distribuyen en una población o en una muestra. Puede ser de diferentes tipos, como normal, uniforme, binomial, entre otros. O sea, es como la forma como se organizan estos datos. ¿Listo? La distribución de los datos puede ser representada gráficamente mediante un histograma, que es un gráfico estadístico o un gráfico de densidad. Es importante conocer la distribución de los datos para poder elegir la metodología estadística adecuada para analizarlos. Es decir, dependiendo de cómo se distribuyen estos datos, puede ser de forma uniforme, de forma normal, o puede ser de forma binomial, entre otras formas, se tiene que elegir una metodología estadística apropiada para poder analizar estos datos. Bien, un ejemplo de distribución de datos, para entender mejor esto, podría ser la distribución normal de las calificaciones en un examen. Supongamos que los estudiantes tomaron un examen y obtuvieron calificaciones que se distribuyeron de manera normal, con una media de 70 y una desviación estándar de 5. En esta distribución, la mayoría de las calificaciones estarían cerca de 70, con menos calificaciones extremadamente altas o extremadamente bajas. O sea que en este caso no hay calificaciones que sean ni muy altas ni muy bajas. ¿Listo? Entonces, porque miramos que hay una desviación estándar muy bajita. Bien, ahora la distribución muestral. Para retomar un poquito, habíamos dicho que la distribución muestral es la distribución de los valores de una variable en una muestra tomada de una población. Es la distribución de los valores de una variable. Por ejemplo, la media, puede ser también la moda o puede ser la varianza, la desviación estándar, ¿sí? En una muestra tomada de una población. ¿Listo? Por ejemplo, si se toma una muestra de 100 personas de una población de 1000 personas y se midiera su altura, ¿sí? Podemos decir acá que la distribución de las alturas en esa muestra sería la distribución muestral. A menudo se utiliza para estimar características de la población a partir de una muestra. Entonces miremos el ejemplo. Podría ser pues la distribución de las alturas en una muestra de 100 estudiantes de una escuela de secundaria. ¿Listo? Entonces se toman las mediciones de la estatura de estos estudiantes y supongamos que se midió la altura de cada estudiante y se obtuvo una muestra de datos. ¿Listo? La distribución de las alturas en esa muestra podría ser utilizada para estimar la distribución de alturas en la población total de estudiantes de la escuela secundaria. Entonces, miremos, la diferencia principal entre la distribución de los datos y la distribución muestral es el nivel al que se refiere. La distribución muestral de los datos se refiere a la forma en que los datos se distribuyen en una población o en una muestra, mientras que la distribución muestral se refiere a la distribución de los estadísticos de una muestra. La distribución de los datos se refiere a todos los datos existentes en una población, mientras que la distribución muestral se refiere a un subconjunto de datos, es decir, la muestra. ¿Listo? Entonces miramos que la distribución de los datos se refiere a todos los datos existentes, mientras que la distribución muestral se refiere a un subconjunto de esos datos. Es importante conocer la distribución de los datos para poder elegir la metodología estadística adecuada para analizarlos. Entonces, por ejemplo, si los datos siguen una distribución normal, se pueden aplicar métodos estadísticos paramétricos. Si no siguen una distribución normal, se deben utilizar métodos no paramétricos. La distribución muestral, por otro lado, es utilizada para inferir información sobre una población a partir de una muestra, como media, la varianza y otros parámetros. Cada distribución muestral tiene una función
específica en la inferencia estadística y se utiliza en diferentes situaciones. Por ejemplo, la distribución normal se utiliza para estimar la media de una población cuando la varianza es conocida. La distribución de student se utiliza para estimar la media de una población cuando la varianza es desconocida. O sea, aquí nos damos cuenta que una se utiliza cuando un parámetro o una variable estadística es conocida o en el caso de que no sea conocida. En resumen, la distribución de los datos se refiere a la forma en que los datos se distribuyen en una población o en una muestra, mientras que la distribución muestral se refiere a la distribución de los datos estadísticos de una muestra, como les mencioné anteriormente, utilizada para inferir información sobre una población. Y es importante conocer que ambas distribuciones, es importante conocer pues ambas distribuciones para poder elegir la metodología estadística adecuada para analizar los datos. Espero que haya quedado claro esta diferencia. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta pronto.